Amparito. Matachina, hoy vamos a tener una historia especial. Buenos días, Matachín. Buenos días, niños. ¿Cómo están? Buenos días, profe Amparito. Buenos días, profe Diana. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer nuestro saludo. ¿Cómo es, Mateo? Hola, chicos. Digan cómo están. Gracias a Dios, estamos muy bien. Requete, requete, requete bien. Ahora vamos a orar. Buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, Señor. Colocamos en tus manos el culto, la clase dominical, Padre, que seas tú ayudándonos, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender, comprender y aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te exaltamos y glorificamos tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hola niños, hola profe Diana, hola profe Héctor, ¿cómo están? Bueno, quiero contarles que en la historia bíblica de hoy vamos a ver acerca del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y quería que los sabios le dijeran qué soñó y qué significaba ese sueño. ¿Te imaginas? Es como si tú hoy te acuestas a dormir y al otro día le dices, mami, tuve un sueño, pero dime qué soñé. Tu mami te va a decir, no, hijo, no puedo saberlo. Sí, mami, tú tienes que decirme qué soñé. Tu mami te dice, no, hijo, solo Dios tiene el poder para saber qué soñaste, nadie más. Bueno, niños, con esta historia vamos a aprender acerca del poder y de la sabiduría de Dios para gobernar. Buenos días, niños. Buenos días, papitos, mamitas y escuela dominical. ¿Cómo están? Hola, niños. ¿Cómo están? Matachín. Buenos días, profe Amparito, profe Héctor. ¿Cómo están? Bueno, a continuación veremos a nuestra hermana Elda con algo importante de la clase, que hoy tiene muchas sorpresas. Estén atentos. ¡No se muevan! Niños, Dios tiene sabiduría y poder para gobernar sobre todo. Dios gobierna sobre todos los reinos de la tierra. Dios conoce a todas las cosas y toda la sabiduría viene de Él. Dios establecerá su reino en la tierra para siempre. Dios usa a gente que permanece fiel mientras espera por su reino. El reino futuro de Dios motiva a los cristianos a vivir vidas piadosas. Chicos, como sé que no se movieron de sus puestos, a continuación escucharemos la historia bíblica. Durante el segundo reinado del rey Nabucodonosor, tuvo muchos sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. No quiero más estos sueños. No, llamen a los hechiceros. Llámenlos. Rápido, rápido. Entonces Nabucodonosor mandó llamar a todos los adivinos, hechiceros, magos y sabios para que le interpretaran lo que había soñado. Todos se presentaron ante el rey y el rey les dijo: Viva el rey para siempre. Díganos su sueño y nosotros lo interpretaremos. No les voy a decir nada. Tienen que decirme el sueño, o si no, los mataré a todos. Destruyaré sus casas. Entonces el rey decidió no contar nada, porque ellos debían saber lo que significaba y además lo que había soñado. Los caldeos le respondieron nuevamente diciéndole: Su Majestad, díganos su sueño y nosotros se lo interpretaremos. No les voy a decir nada. Ustedes están ganando su tiempo. Los caldeos le respondieron: nadie en este mundo tiene poder de hacer lo que el rey está pidiendo. El rey se enojó mucho con esta respuesta y condenó a muerte a todos los sabios. Ahora sí los voy a matar. Guardias, mátenme a todos ellos.
¿Y a Daniel, Señor? También. Y a sus amigos. No. Ariot era el jefe de los guardias y era el encargado de matar a los sabios, pero Daniel le envió un mensaje en el que le preguntaba. Entonces Daniel le preguntó a Ariot, explícame, ¿por qué esta orden tan severa? Y Ariot le respondió explicando la orden. Entonces Daniel fue y le pidió al rey. Rey, vive para siempre. Te pido tiempo para poder conocer tu sueño e interpretarlo. Sí. Luego Daniel volvió a casa y les contó a sus compañeros lo que estaba pasando. Resulta que el rey ha soñado algo. Él quiere que conozcamos su sueño y que se lo interpretemos. Esa noche Daniel tuvo una visión y Dios le reveló el significado del secreto. Entonces Daniel alabó a Dios diciendo, alabado sea Dios por siempre. A Él pertenece el poder, la sabiduría. Él es el que cambia los tiempos, las estaciones, pone y quita reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los expertos. Él revela los secretos más profundos, conoce todo lo que hay en la oscuridad, porque la luz vive junto a Él. Me revelaste el sueño, me diste a conocer el sueño del rey. Ariot, no. Sé que tienes la orden del rey para acabar con todos los sabios, pero no los mates. Llévame ante el rey y yo le diré qué es lo que está ocurriendo. Así que Ariot y Daniel fueron rápidamente a ver al rey. Así que Ariot llegó ante el rey. Rey, he encontrado entre los judíos deportados a un hombre que puede interpretar tu sueño. Entonces el rey le dijo a Daniel, ¿de verdad puedes interpretar mi sueño? Entonces Daniel respondió, No hay hechiceros, sabios, magos. Nadie de ellos puede revelar el sueño que el rey ha tenido, pero mi Dios sí me lo ha revelado. Él había revelado a Daniel el sueño de Nabucodonosor, lo que sucedería al final de los tiempos. Esto es lo que vio usted cuando estaba acostado. Majestad, en su sueño usted vio una estatua muy grande frente a usted. Era una estatua enorme y muy brillante, pero su aspecto causaba terror. La cabeza de la estatua era de oro, los hombros y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Mientras la miraba, una roca se desprendió sin que nadie la moviera y golpeó a la estatua en sus pies, de hierro y barro, y los pulverizó. Enseguida todo el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro se despedazaron y se volvieron polvo. Parecía como el polvo que sobra cuando se trilla el trigo en verano, pero el viento se lo llevó todo sin dejar rastro. Luego la roca se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. Ese fue el sueño, y ahora le voy a decir al rey lo que significa. Daniel, dime, ¿qué significa este sueño mío? Rey, usted es el más importante de los reyes. El Dios de los cielos lo ha elegido y le ha dado poder y riquezas. Dios lo ha puesto al mando de los hombres, de los animales salvajes y de las aves del cielo. Usted es esa cabeza de oro de la estatua. Después de usted vendrá otro reino, pero ese reino será tan importante como el suyo. Luego vendrá un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Después habrá un cuarto reino que será tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro es más fuerte y destroza todo, de igual manera ese cuarto reino destrozará a todos los demás. Pero usted vio que los pies y los dedos de la estatua eran en parte de hierro y en parte de barro.
pues eso quiere decir que este reino estará dividido y tendrá solo un poco de la estabilidad del hierro, porque usted vio que el hierro estaba mezclado con el barro. Es decir, que así como parte de los pies y de los dedos eran de barro y la otra parte era de hierro, de igual forma el reino será en parte fuerte y en parte débil. Y así como usted vio que se mezclaban el hierro y el barro, también los pueblos se mezclarán entre sí. Pero por más que se mezclen, no serán un solo pueblo, como tampoco el hierro y el barro se mezclan totalmente. Y durante ese tiempo, el Dios del cielo creará un reino eterno que no podrá ser destruido. Ese reino no quedará en manos de extraños. El reino destruirá y superará a todos los demás reinos. Es un reino que durará para siempre. Majestad, usted vio una roca que se desprendió de la montaña sin que ninguna mano la empujara. Esa roca destrozó el hierro, el bronce, la plata y el oro. Eso significa que el gran Dios le estaba mostrando lo que pasará en el futuro. Ese es el sueño y la interpretación que es completamente cierta. Daniel, tu Dios es el más poderoso. Revela secretos. El rey fue quien hizo posible que esto se diera. El Señor fue quien revelara mi secreto, dijo Nabucodonosor. El rey le dio a Daniel muchos regalos y lo nombró jefe de la provincia de Babilonia y de todos los demás adivinos y sabios. Daniel le pidió al rey que nombrara a Sadrach, Mesach y Abednego para ocupar cargos importantes en la provincia. Hola chicos, diga cómo están. Gracias a Dios, estamos muy bien. Requete muy bien. Ahora vamos a ver, mi chico, que nos trae de sorpresas. Hola, mi chico. Hola, Salo. Hoy vamos a aprender el versículo de hoy. ¿Me ayudas? Claro que sí, mi chico. Comencemos. ¡Claro! Y durante ese tiempo, el Dios del cielo creará un reino eterno que no podrá ser destruido. Al contrario, mi chico, ese reino destruirá todos los demás reinos. Y ese reino es un reino que durará para siempre. Daniel 2:44. ¡Qué bien! Pero Salo, ¿qué significará este pasaje de la Biblia? Mi chico, este versículo nos deja ver que Dios controla todo y que después de que los reinos de Babilonia surgieron, Jesucristo establecerá este reino para siempre. ¡Sí, Salo! Y será cuando Jesús venga por segunda vez. Él reina y reinará por siempre. La señorita Pata Quimpao nos tiene una entrevista muy especial. Miremos de qué se trata. Bienvenidos a una nueva transmisión con su periodista favorita de Lady Pata. No habíamos tenido suficientes recursos para volver a hacer una transmisión, pero pudimos recoger donaciones, dinero y volver a viajar a encontrar otra nueva historia muy interesante. Hoy ya no tengo mi tablero invisible, hoy tengo a 3 acompañantes muy interesantes y sé que nos van a sacar más de una risa y gran información histórica. Tenemos al rey Nabucodonosor, señor. Tenemos a Daniel. Abednego, gracias. Y hoy tenemos esta nueva sección del programa que es un café vacío con unos amigos. Entonces, vamos a empezar con unas preguntas para el rey Nabucodonosor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien. Y bueno, nos enteramos de que tuvo un sueño muy peculiar. ¿Le gustaría, o no, si no es mucha molestia, podría decirnos de qué se trataba ese sueño? Pues yo ni sabía.
Yo no sabía de qué se trataba el sueño, hasta que tuve que convocar a mis brujos, hechiceros y videntes y astrólogos, porque yo no sabía el sueño. A ver, ¿quién lo adivinaba? ¿Y cuál fue la decisión o con qué amenazó a todos estos adivinos, brujos y todo este extenso grupo de inconversos? Si no la adivinaban el sueño, ¿con qué los amenazó? Pues yo les dije, si no aceptan, si no me dicen el sueño, a todos los mataré. Y señor Daniel, sabemos que usted era uno de esos sabios del rey. ¿Qué hizo usted o cómo reaccionó cuando supo que usted, su vida y la de sus amigos y de los demás adivinos estaba en riesgo si nadie adivinaba el sueño? Yo le pedí al rey que me diera tiempo para orar y que el Señor me diera tiempo. ¿Usted qué pensaba de este Daniel cuando le pidió tiempo? O incluso, ¿qué pensó cuando se dio cuenta que Daniel pudo revelar el sueño, pudo decirle el sueño? Oh, yo terminé asombrado, ¿Sí? porque ninguno de mis videntes pudo. Él y solo él lo hizo. Creo que es muy inteligente. Bueno, y señor Daniel, ¿cómo hizo para conocer el sueño? Oré a Dios, que Él es el creador de todo y Él sabe todo. Entonces, ¿usted sabía que él le iba a revelar el sueño? Yes. ¿Usted qué pensó o qué hizo cuando vio que Daniel no se dio gloria a sí mismo, sino que toda la gloria se la daba a su Dios, el Dios que pudo revelar su sueño? Yo entendí entonces que hay un Dios grande en el cielo y en la tierra, al cual adoro. Y también rendí homenaje a Daniel, porque Daniel supo entender mi sueño y revelármelo. Muy bien. Y señor Abednego, ¿usted cómo reaccionó ante toda esta situación con Daniel? ¿Usted qué hizo? ¿Cómo lo acompañó? Por un helicóptero. ¿Pero usted qué hizo? ¿Oró con él? ¿Habló con él? Charlé con él. Muy bien, charlaste con él. Entonces, ¿cómo fue posible que usted tuviera tanta fe y tanta confianza por Dios al momento de pedirle que le revelara el sueño? ¿Cómo tenía tanta fe en que el Señor le iba a revelar el sueño? Porque sabía que Dios era el Dios, el verdadero. Sí, exacto. Muy bien. Él me contó que él tiene una relación muy buena con Dios y Dios habla con él, lo oculto y lo no oculto. Hermoso, hermoso. Solo tengo una última pregunta. A usted le gusta el fútbol, ¿cierto? Oh, mucho. Yo lo juego con mi esposa y con todas las princesas. ¿Y usted qué piensa de que Barcelona y Villarreal hayan quedado 4-0? Porque a mí me encantó el partido. Estupendo el juego de Barcelona. Algo muy hermoso que yo me he dado cuenta en esta entrevista y que me di cuenta al leer más detalladamente y investigar sobre la historia es que algo muy hermoso que se ve en todo esto es que nos podemos dar cuenta de que Dios controla todo, controla toda la historia, que cada parte de la estatua que el rey Nabucodonosor vio en su sueño representaba un reino que estaba por venir. Y aún más importante era la roca que estaba destruyendo cada parte de esta estatua. La roca representaba el reino eterno de Jesucristo que está por venir, el que esperábamos día tras día. Y al ver que la roca destruía todos estos reinos, representa que nada que haya pasado o que esté pasando o que esté por pasar va a poder evitar que este reino venga y que podamos llegar a nuestra meta y podamos llegar al reino que día tras día esperamos en nuestro andar cristiano. Y para mí personalmente es muy hermoso y de mucha esperanza que ante toda esta situación, cualquier prueba, incluso el coronavirus, nada está impidiendo que lleguemos a nuestra meta, sino que todo está bajo el control y el propósito del Señor, y es algo que da mucha esperanza en estas situaciones. Algo que tenemos que tener muy presente es que en nuestra vida diaria, mientras esperamos que este reino eterno venga a la tierra, porque
Es el reino de Dios aquí, es el cielo en la tierra. Mientras esperamos este reino, debemos vivir una vida piadosa, una vida fundamentada en el Señor, fundamentada en la esperanza, fundamentada en ser santos y en darle honor a su nombre cada día, como lo hizo Daniel. Que todo sea para su gloria. Esperamos que les haya gustado esta transmisión de Lady Patakibaj y nos vemos en el próximo programa cuando haya presupuesto. Hola niños, ¿cómo están? Resulta que el día de hoy vamos a alabar a Papito Dios con una canción nueva que vamos a aprender. ¡Yujú! Espero que les guste. El rey de Babilonia pidió adivinar lo que una noche vio soñar. Una gran imagen hecha de metal, oro, plata, bronce, hierro y vio. Una piedra que la volvió en los pies, que era mitad barro y le hizo caer. Destruyó la imagen, la desmenuzó, y la piedra fue hecho un monte, eso vio. Y el Dios del cielo reveló a Daniel lo que el rey de sueños pudo ver. Los reinos gentiles representaban los metales que en la estatua están. La cabeza de oro era el reino que era gobernado por el rey aquel. Y luego vendrían 3 reinos más, frágil como el barro acabarán. Y el reino de Dios que eterno será, es la piedra que todo destruirá. En el fin del tiempo se levantará y toda la tierra llenará. Y el reino de Dios que eterno será, es la piedra que todo destruirá. En el fin del tiempo se levantará y toda la tierra llenará. El rey de Babilonia pidió adivinar lo que una noche vio soñar. Una gran imagen hecha de metal, oro, plata, bronce, hierro y vio. Una piedra que la volvió en los pies, que era mitad barro y le hizo caer. Destruyó la imagen, la desmenuzó, y la piedra fue hecho un monte, eso vio. Y el Dios del cielo reveló a Daniel lo que el rey en sueños pudo ver. Los reinos gentiles representaban los metales que en la estatua están. La cabeza de oro era el reino que era gobernado por el rey aquel. Y luego vendrían 3 reinos más, frágil como el barro acabarán. Y el reino de Dios que eterno será, es la piedra que todo destruirá. En el fin del tiempo se levantará y toda la tierra llenará. Y el reino de Dios que eterno será, es la piedra que todo destruirá. En el fin del tiempo se levantará y toda la tierra llenará. Buenos días hermanos,
de Vida de Oración. La familia Castro Osorio los saluda, deseándoles en el nombre de nuestro Jesucristo que se encuentren todos bien. Los extrañamos mucho, añoramos el día que queremos congregarnos, no solo nosotros, sino sé que ustedes también. Un abrazo para todos, que el Dios Todopoderoso los bendiga en todo y los amamos en el amor de Cristo. Y nuevamente queremos verlos pronto, tanto a nuestros pastores como a nuestros líderes y hermanos. Un saludo para todos, Dios los bendiga. Chao. Adiós, hermanos, bendiciones. Cada día tu nombre bendeciré, moraré en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Digan en tus propias palabras: Dios, tú eres grande, tú eres poderoso. Te alabamos y te bendecimos a ti, nuestro Señor. Cántalo conmigo, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Tú eres un Dios que nos va a sostener en medio de todas estas circunstancias. Señor, dependemos de ti, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Dios poderoso, tuya es la gloria, por siempre, por siempre, por siempre, siempre, siempre.
Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Él me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional.
su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis hermanos de vida y adoración, muy buenos días, un feliz domingo y qué alegría volver a estar desde aquí, desde esta plataforma digital como lo es YouTube, donde vamos a tener la gran oportunidad de leer la palabra de Dios. Seguimos entonces con los salmos. Vamos a tener a leer el Salmo 1 y pues de ahí en adelante hasta donde alcancemos. Dios les continúe bendiciendo después de estar en ese tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Espero entonces me acompañe con toda la disposición en su mente y corazón. Traemos el libro hoy y a partir de hoy los salmos. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor ríndale alabanza. Bénsenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Salmo 3.
Muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen, y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Salmo 4. Al director musical, acompáñese con instrumentos de cuerda, Salmo de David. Responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. ¿Y ustedes, señores, hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino y abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de leerla y dichosos son los que se deleitan en la misma. Así que, mis hermanos, gracias una vez más. Hemos tenido la oportunidad de leer los Salmos, la nueva versión internacional. Dios les bendiga y recuerden que este martes tenemos una reunión muy especial a partir de las 8 de la noche. Toda la información a través del grupo de WhatsApp Infovía, donde se estará enviando el link desde la plataforma Zoom. Igualmente, los miércoles, 6:30 de la tarde, oración y estudio bíblico. También toda la información por el grupo de WhatsApp Infovía para que estén muy pendientes de ese link que se estará enviando desde la plataforma Zoom. Dios les continúe bendiciendo. Un feliz domingo, una feliz semana. Si así lo permite el Señor, el próximo domingo estaremos nuevamente aquí con el Salmo número 5, de ahí en adelante. A continuación, el pastor Miguel, quien estará en la exposición de la palabra y, por supuesto, la enseñanza. Feliz día, mis hermanos. Dios los bendiga. Muy buenos días, mis hermanos. Gracias al Señor por permitirnos hacer este culto al Señor y poder disponernos en este momento para atender a su palabra. Insistimos en no dejar de orar, en no dejar de buscar al Señor, en no dejar de que en este tiempo que estamos viviendo mantengamos la fe, la confianza, la expectativa de lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo en medio nuestro. En esta mañana vamos a comenzar una nueva serie. Realmente tengo gran expectativa en esta serie. Es una serie muy linda que sé que va a ser de bendición para todos nosotros. Y es una serie que hemos llamado Sé quién eres. Son las palabras de Jesús a su iglesia, a las iglesias, particularmente en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Vamos a pasar por algunos domingos estudiando estos 7 mensajes que Jesús a través del apóstol Juan envió a sus iglesias. Y una de las cosas que nos pueden ir ayudando a entender la importancia de las palabras de Jesús a su iglesia allí en el libro de Apocalipsis es ver o recordar y mencionar por un momento cuán importante es para todos nosotros la salud. La salud es una de las mayores riquezas que una persona puede tener.
Es más, desde que nacemos se unen un sinnúmero de esfuerzos para que este bebé y todos nosotros, en la medida que vamos creciendo, crezcamos con salud, con fuerza. Los cuidados, la alimentación, las visitas al médico para tener control, todo lo que empieza a ocurrir, todo lo que los padres empezamos a hacer por nuestros hijos, buscan cuidar y mantener precisamente esta salud que queremos que ellos tengan, y que al mismo tiempo esta salud permita entonces un crecimiento sano, un crecimiento saludable. Por eso es que cuando enfermamos, cualquiera que sea la enfermedad, también actuamos para recuperar esa salud que se está perdiendo o que se ha debilitado. Desde una pequeña gripa hasta incluso una enfermedad terminal, siempre se busca estar saludables. Ahora, lo mismo ocurre con la vida espiritual. Lo mismo pasa con la vida espiritual de la iglesia. Lo mismo ocurre con la vida espiritual de cada hijo y cada hija de Dios. Cuando un hombre y una mujer ha recibido la nueva vida de Dios en él, comienza todo un camino de crecimiento. Y este crecimiento ha de caracterizarse por ir alcanzando la madurez. Y esta madurez es solo otra manera de decir y de ver que esta persona creyente, hijo de Dios e hija de Dios, tiene salud espiritual. Y cuando hay un creyente, un miembro de una iglesia que está creciendo saludable en su vida espiritual, hace que el cuerpo, la iglesia, también esté saludable. Ahora, todos tenemos parte importante en esta labor. Pero Dios mismo es quien principalmente por medio de su Espíritu Santo está obrando y ha obrado siempre en su iglesia para lograr esto. Recordemos la palabra cuando dice que el que ha comenzado en vosotros la buena obra la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. El Dios mismo, como digo, por medio del Espíritu Santo que está por medio de su poder obrando y actuando en nosotros de tal manera que maduremos, crezcamos, en otras palabras, la iglesia crezca en una salud espiritual que glorifique al Señor y que cada vez entonces, como sabemos e insistimos constantemente, seamos más parecidos a Cristo. ¿Y quién mejor que Cristo, quien dio su vida por nosotros, sabe a la perfección quiénes somos y qué necesitamos para ir alcanzando esta gran meta? Él sabe y Él conoce muy bien lo que ha planeado y está llevando a cabo su plan para precisamente entonces perfeccionar a su iglesia. Es lo que recordamos y dice Efesios 5, los versículos 25 al 27, que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Nos dice la palabra que Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino que su iglesia sea santa e intachable. Ahora, Cristo ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo todo lo que Él ha planeado para que un día entonces estemos delante de Él para siempre sin mancha. Es decir, todo lo que Él ha planeado y está haciendo en nuestra vida, en la vida de su iglesia, va caminando y va guiando hacia ese propósito. Él nos conoce y conoce qué necesitamos y conoce cómo trabajar en nuestra vida. Y esto es lo que leemos que el Señor precisamente hace por medio de estos 7 mensajes que Él envió a las iglesias por medio de Juan y que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y hoy, a manera de introducción, vamos a establecer un panorama general de estos 7 mensajes para luego ir paso a paso por cada mensaje. Será realmente importante y de gran bendición lo que vamos a ver hoy, porque lo que observaremos en el libro de Apocalipsis, en estos primeros 3 capítulos particularmente, es el hecho entonces de cuán grande, glorioso, amoroso, misericordioso, justo, correcto es nuestro Señor, que está al tanto y presente en medio de su iglesia. Por eso es que es importante dejar establecido cosas como estas.
que todo el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es decir, el velo fue corrido para que Juan y luego al escribirlo en Apocalipsis pudiéramos ver esta revelación de Jesús. El versículo 1 del capítulo 1 nos dice precisamente esto, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Si recordamos, Juan había sido enviado a la isla de Patmos por causa del Evangelio. Y estando allí en la isla de Patmos es que él recibe esta revelación. Y al mismo tiempo esta revelación él la escribe para que fuera enviada a las iglesias. Y esta revelación, acabamos de leer, es acerca de Jesucristo. Esto que nos dice que Jesús es el centro de todo el mensaje de Apocalipsis. Claro, es el centro de todo el mensaje de la Biblia, pero Apocalipsis centra completamente su atención en Jesucristo. Y Juan recibió la revelación, pero Jesús es el centro de todo el libro. Él recibe un mensaje que viene directamente de Jesús y es acerca de Jesús. Y este mensaje y estos 7 mensajes que vamos a ir estudiando fueron enviados a 7 iglesias. Ustedes recordarán también el capítulo 1, verso 8 de Hechos, que nos dice y nos muestra cómo el evangelio sería extendido desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y el libro de Hechos lo que se encarga de hacer Lucas al escribirlo es mostrarnos cómo precisamente desde Jerusalén hacia el mundo fue extendiéndose y fue siendo predicado el evangelio. Y estas 7 iglesias en Apocalipsis son parte de la extensión del evangelio. El orden en el que aparecen estas iglesias, al ubicar las iglesias en un mapa, vamos a poder observar que hacen y aparecen como en una especie de óvalo. Y toda esta región en la cual estaban las 7 iglesias fue de gran importancia por su riqueza, el comercio y la influencia que tuvieron aquellas ciudades en toda esa provincia. Es decir, tenía una ubicación realmente estratégica, lo que permitió que el evangelio fuera de allí, de esos lugares, de esas ciudades donde estaban estas 7 iglesias, y el evangelio fuera transmitido a muchos lugares del mundo. Son 7 iglesias a las que el Señor le dice a Juan que les escriba. Les tiene un mensaje claro, directo, lleno de amor y un mensaje de parte del Señor para su iglesia, sus iglesias. Y el número 7 es bastante importante, como todos los números que aparecen en Apocalipsis. Todos los números y el 7 son números simbólicos. Y el 7 indica totalidad, indica perfección, establece, indica que algo está completo. Entonces, estas 7 iglesias, aunque son y fueron más bien lugares o iglesias en lugares geográficos, nos apuntan a que entendamos y que estas iglesias representan todas las iglesias locales en todos los lugares y en todas las épocas de la iglesia. Y eso entonces las hace relevantes para nosotros. Eso hace que las palabras que Jesús les dirige a estas 7 iglesias sean también relevantes e importantes para nosotros en el día de hoy y para cualquier creyente y cualquier iglesia local en cualquier lugar del mundo, en cualquier época de la historia. Ahora, la persecución por parte de Domiciano, que fue el emperador que estaba en el trono de Roma cuando Juan recibe esta revelación, la persecución de Domiciano fue más severa que la de Nerón años atrás. Nerón realmente persiguió de una manera esporádica, pero Domiciano lo hizo de una manera sistemática. Él planeó la persecución constante a la iglesia. Si tú eras cristiano, si hubieras sido un cristiano de aquella época a finales del
primer siglo, cuando él fue emperador, y Juan escribe el libro de Apocalipsis. Por ser cristiano habrías podido ser perseguido, podrías perder tu trabajo, tu negocio, tus vecinos y familiares te habrían acusado ante las autoridades por causa de tu fe en Jesús. Siendo tú parte y miembro de una iglesia local, habrías sido acechado por falsos maestros, falsos apóstoles que enseñaban la mentira, que vivían vidas inmorales, que habían alivianado los estándares morales del cristianismo y estaban allí rodeando como lobos rapaces a la iglesia y a los creyentes. Esa era la realidad de nuestros hermanos allí en el primer siglo, en la iglesia del Señor, y es la realidad de la iglesia durante toda la historia. Entonces, lo que leemos en Apocalipsis, que fue dirigido a estas 7 iglesias, no solo lo vamos a encontrar en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis es el mensaje de Cristo para la iglesia del primer siglo y de todos los tiempos. Solo que en esta serie vamos a centrar nuestra atención en estos capítulos que les menciono, que son los mensajes a las 7 iglesias. Así que para poder comprender mejor estos 7 mensajes, debemos tener presente el telón, por decirlo de alguna manera, que se establece qué hay detrás de la visión que tiene, del mensaje que escribe Juan, y es la visión de Jesucristo, lo que Juan ve acerca de Jesucristo. Por lo que entonces que encontramos en el capítulo 1, por lo que el capítulo 2 y el capítulo 3 van a tener estrecha relación con el capítulo 1 y van a preparar todo lo que va a ocurrir, o más bien pudiéramos decir lo que Juan va a escribir desde el capítulo 4 en adelante. Así que vamos al capítulo 1 y vamos a leer los versículos 9 al 20 de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículos 9 al 20. Como les digo, los 7 mensajes que vamos a estudiar están en el capítulo 2 y capítulo 3. Pero vamos a ver qué vio Juan antes de escribir estos mensajes de parte de Cristo a sus iglesias, a las iglesias locales. Apocalipsis 1, 9 al 20 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Esto es lo que Juan ve
Y es cuando Juan entonces recibe la orden, la comisión de escribir. Juan escribe a sus hermanos no solo como pastor. Acabamos de leer que Juan escribe a la iglesia como hermano y como compañero con ellos en el sufrimiento y en la perseverancia. Como dije hace un momento, Juan estaba en la isla de Patmos, una isla usada por el emperador Domiciano como una isla penal. Leemos aquí que era día domingo cuando el Espíritu Santo vino sobre Juan, vino sobre él, y entonces Juan tiene una visión de Jesucristo. ¿Qué leímos? Que primero él escucha una gran voz, una fuerte voz, dice él, como de trompeta. Y esta voz que le habla le da una misión. Y la misión es: Juan, escribe en un libro lo que ves. Y envía este mensaje a las 7 iglesias que él conocía, iglesias en las que él había estado y había pastoreado. Y Juan, luego de escuchar esta voz, voltea para ver de quién era la voz del que le hablaba, y lo que ve son 7 candeleros de oro. Y en medio de estos candeleros ve a Jesús. Ahora, él ve a Cristo, que es el que estuvo muerto y ha resucitado y ahora vive por los siglos de los siglos. Y esto va a ser realmente trascendental e importante para todo el mensaje a la iglesia en todo el libro de Apocalipsis. ¿Quién es el que ha escrito? ¿Quién es el que se está dando a conocer? ¿Quién es el que se está revelando a Juan y por ende a la iglesia a través de este libro? No es solo el Cristo que vino y se hizo hombre, que vivió como hombre, es el Cristo que murió, es el Cristo que resucitó, es el Cristo que está vivo, que vive para siempre y que ahora reina, que ahora gobierna y que le ha de dar y le dará y le ha dado y le dará victoria a su iglesia en todos los tiempos. Pero un día apuntará, y todo apunta que un día él regresará y dará una victoria final a su iglesia sobre todos sus enemigos. Entonces, este Cristo no es el Cristo sufriente o que se quedó solo sufriendo, es el Cristo que ha resucitado, es el Cristo que está glorificado. ¿Y qué ve Juan? Ve a Cristo y se da cuenta que Jesús tiene en su mano derecha 7 estrellas y de su boca sale su palabra. Así, en este capítulo 1, Juan ve a Jesús, pero ve que Jesús es Dios. Va a mostrarnos que Jesús es el Señor, que Jesús es el sacerdote, que Jesús es el Rey, aquel que tiene toda la autoridad sobre todo, incluso sobre el mal que observamos, sobre la maldad que vemos que hay a nuestro alrededor. Incluso, acabamos de leer, este Jesús tiene autoridad y poder sobre la misma muerte. Así, en esta visión, llega el Juan en el versículo 20 y Jesús le dice a él: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. En este versículo, Jesús explica, él mismo le explica a Juan el misterio. Y le dice: hay 7 estrellas y hay 7 candeleros. Las 7 estrellas, Jesús mismo dice que son los ángeles de las 7 iglesias. Cristo tiene en su mano derecha 7 estrellas que son los ángeles de las 7 iglesias. Y estas estrellas, dice él, simbolizan estos 7 ángeles. Pero las opiniones están realmente divididas para definir e identificar quiénes son estos 7 ángeles. ¿Serán ángeles, es decir, serán seres angelicales? Establecen algunos. Y otros establecen y dicen: no, son pastores o los mensajeros humanos que Dios envió a cada una de las iglesias, lo cual es lo más probable. Ahora, ellos
estos ángeles, estos mensajeros, y que con probabilidad son sus pastores allí, estos son los mensajeros de Dios que debían velar por el bienestar de la iglesia. ¿Sí? Estos mensajeros, dice Jesús, están en mi mano. Él los sostiene, Él ejerce dominio sobre ellos, Él tiene autoridad sobre ellos, y estos mensajeros se deben y han de rendir cuentas al Señor que los ha llamado para pastorear y cuidar a su iglesia. Y esto evidentemente nos habla de la gran responsabilidad de los pastores y de los líderes dentro de la iglesia, quienes hemos sido comisionados por Cristo para guiar y velar por el bienestar de la iglesia. Como decía al comienzo, para procurar la salud espiritual de sus miembros y del cuerpo en general. Por eso, mis hermanos, hemos de recordar que el liderazgo o las normas para el liderazgo a la luz de la Biblia son muy altas. El estándar que se pide para aquel que anhela servir al Señor es muy alto, porque la gran responsabilidad que recae sobre aquellos que han sido llamados a esta tarea, porque el liderazgo es realmente muy importante, trascendental para la salud de la iglesia. Y no hablo de esto como si viéramos esto solo como una labor o una posición de honor, lo cual sí involucra eso. Es también al mismo tiempo una labor de gran responsabilidad que debemos, y la Biblia dice, habremos de dar cuenta al Señor de nuestra labor. Entonces, allí está el Señor, está en sus manos, o tiene en sus manos sus mensajeros. Estos mensajeros que han sido enviados a su iglesia, a cada iglesia local. Y también nos dice el versículo 20 que estos 7 candeleros son las 7 iglesias. Los candeleros eran de los mobiliarios más hermosos en el templo. Habían 7 candeleros en el templo. Y allí acabamos de leer, nos dice que estos candeleros simbolizan a la iglesia. La iglesia es el templo del Señor. La iglesia es donde Dios habita, donde Dios mora, donde Dios por medio de su Espíritu Santo ha decidido habitar. Pero también la iglesia, como el candelero, es luz en la oscuridad. Nosotros, los creyentes, mis hermanos, no hemos de olvidar esto. Hemos sido puestos como lumbreras para alumbrar y traer la luz de Cristo en medio de un mundo sumido en oscuridad. Pero recordemos, como acabo de mencionar, la iglesia no brilla con luz propia. Es la luz del Evangelio, la luz del Evangelio de Cristo, la que ha de alumbrar a través de la iglesia, a través de los creyentes. Jesús dijo que una luz no era puesta, no se escondía, sino que era puesta en lo alto. Y dijo: así alumbren vuestras buenas obras, para que los hombres las vean y glorifiquen a Dios. Y ante toda esta visión que tiene Juan de Cristo, de la iglesia, Juan nos dice que cae como muerto. Leímos allí en el capítulo 1. Juan, cuando se da cuenta a quién está observando, él cae como muerto. Y Jesús pone su mano derecha sobre él y le dice: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Con esto estamos viendo y observando, y se nos está preparando para el mensaje de las 7 a las 7 iglesias, donde vamos a observar que Él es Cristo, que viene a purificar a su iglesia y que viene a castigar a aquellos que persiguen a su iglesia. Y una vez más le da la tarea a Juan de escribir, y le dice: escribe lo que has visto, es decir, lo que sucede ahora y sucederá después. Y de eso se trata todo el libro de Apocalipsis. Se le dice a Juan que se le revelaría algo realmente grandioso, hermoso, y que él debía escribirlo y enviarlo a las 7 iglesias. Las iglesias que ya en el versículo 11 leímos, que eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y estos mensajes que la iglesia recibió, que estas iglesias recibieron, no eran mensajes aislados, son parte de todo el libro en su totalidad. Y estos dos capítulos 2 y 3, forman entonces el escenario para el resto del libro. Y las promesas que leemos y leeremos en estos dos capítulos se repiten y explican el desarrollo del resto de Apocalipsis. Algo que vamos a notar entonces, en cada mensaje a la iglesia y a cada una de estas iglesias, es que hay cierta estructura en ella. En estos mensajes vamos a encontrar una descripción de quién es Cristo. Vamos a encontrar que hay un análisis de la condición de la iglesia y que este análisis no lo hace Juan, no lo hace la iglesia misma, lo hace Cristo. Cristo hace una especie de radiografía de su propia iglesia, de su estado, de su condición espiritual. Luego vamos a encontrar que Jesús hace un llamado para que sus iglesias atiendan a su voz y que vuelvan a Él en arrepentimiento. Y terminará cada mensaje con advertencias y con promesa para aquellos que salgan vencedores. Ahora, ¿qué aprenderemos entonces en estos capítulos? ¿Qué aprendemos de este primer capítulo? Y adelantándome y estableciendo lo que vamos a ver en los capítulos 2 y 3 de manera general en este momento, quisiera mencionar algunas cosas para llevarnos también en nuestro corazón en esta mañana. Vamos a aprender que cada mensaje, como les dije, tiene una descripción de Jesús. En cada mensaje vamos a encontrar y vamos a leer que Jesús se da a conocer, Jesús se revela y se nos describe algo acerca de Jesús. Y Juan ve estas descripciones de Jesús. Y estas descripciones de Jesús nos lo muestran a Él de diferentes maneras. Es el mismo Cristo, es el mismo Jesús, solo que nos muestra aspectos realmente de su gloria, de su majestad. Por ejemplo, vamos a encontrar que Jesús se da a conocer a sus iglesias como aquel que aún gobierna, aquel que tiene todo el poder, tiene toda autoridad, aquel que es eterno. Por ejemplo, leemos en Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro. Ese es el Jesús que habla a su iglesia. En 2:8 nos dice que Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Nos habla, como les dije, de su gobierno, su poder, su autoridad, su eternidad. Este es el Jesús que está hablando a las iglesias. Por ejemplo, en 2:18 encontramos la majestad de este Cristo que habla a sus iglesias y que nos habla a nosotros. Él es el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Y no se nos debe olvidar quién es el Señor de la iglesia. No se nos debe olvidar quién sigue siendo el dueño de nuestras vidas. No se nos debe olvidar quién gobierna sobre nuestra historia, quién está en control del mal que está ocurriendo a nuestro alrededor, del mal que acecha a nuestra vida, del mal que atenta y acecha contra los hijos de Dios. Él sigue estando en su trono. Vamos a encontrar en este lindo libro de Apocalipsis. Él sigue gobernando. Él no se ha corrido de su trono un mínimo grado. Él sigue completamente dominando, gobernando, porque se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y su iglesia está en sus manos, como vamos a ir observando. Él sigue cuidando, controlando, observando, estando en medio de su iglesia. Este Cristo es el Cristo glorificado y que reina con toda su majestad, nos dice claramente el libro de Apocalipsis. Y es un Jesús, como también vamos a observar, que conoce su iglesia. Es un Jesús que gobierna con autoridad, majestad, justicia, santidad, que es rey, pero también
conoce su iglesia. Apocalipsis 2:1, una vez más, quisiera que lo leyéramos. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro. Cada iglesia local está en su candelero de oro. Y nos dice aquí, mira la imagen que Juan nos describe, que Jesús está entre ella. Jesús está en medio de su iglesia, pero cuando uso el plural quiero que me entiendan como las iglesias locales. Jesús está entre ellas. Jesús está en medio de cada congregación. Él está caminando entre los 7 candeleros. Él está caminando entre su iglesia. Esto nos dice que Él está presente en cada iglesia local, donde hay una comunidad de creyentes, donde hay un grupo de hijos e hijas de Dios. Jesús, está presente con ellos. Cuando la iglesia ha sido puesta y establecida en un pueblo, en un municipio, en una ciudad, en un barrio, donde está la verdadera iglesia de Dios, ahí está Cristo. Y esta iglesia está alumbrando a su entorno con el Evangelio, viviendo el Evangelio, mostrando a Cristo a través de ella. Y nos dice esto, que Jesús vive y habita en medio de los suyos. ¿Y qué nos indica esto, mis hermanos? Que Él conoce íntimamente cada creyente. Que Él conoce íntimamente cada iglesia y les envía entonces un mensaje a cada una de ellas. A las 7 iglesias del primer siglo allí que leímos ya, y a nosotros hoy y a la iglesia de cada época de la historia. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús conoce a cada iglesia? Bueno, sabemos que como es Dios, es omnisciente, pero mi pregunta es en el texto bíblico, ¿cómo sabemos, por qué se nos indica para hacer algo realmente importante que Él conoce íntimamente a los suyos? Porque vamos a encontrar una expresión que se repite en estos mensajes. Yo conozco. Yo conozco, dice Jesús. Yo sé quién eres. De ahí entonces el nombre de esta serie. Sé quién eres. Yo te conozco. ¿Y cómo es que Jesús los conoce? ¿Cómo es que Jesús conoce a sus iglesias? ¿Jesús no ha recibido un informe de algún ángel? Jesús las conoce porque Él está caminando entre las iglesias. Y en cada mensaje, Jesús va a presentar una evaluación, un diagnóstico de cada una de las iglesias. ¿Y por qué? Porque Él las conoce. ¿Y qué es lo que conoce de sus iglesias? Vamos a encontrar, por ejemplo, que Jesús les dice a ellos, a estas iglesias, yo conozco tus obras, yo conozco tu fatiga, yo conozco tu perseverancia. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, a Esmirna le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. A la iglesia de Pérgamo le dice, yo conozco, yo sé dónde moras, dónde vives. A Tiatira le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, tu fe, tu servicio y que eres perseverante. A Sardis le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. A Filadelfia le dice una vez más, entonces, yo conozco tus obras. Y luego a la Odisea dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Él mira a su iglesia, pero Él observa a su iglesia porque vive en medio de su iglesia. Él está en medio de su iglesia. Él camina con su iglesia y por eso las conoce. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy, mis hermanos y mis hermanas? Él no necesita ser informado sobre nuestra situación actual. El Señor Jesús sigue caminando entre su iglesia. Él sigue viviendo entre nosotros, entre cada iglesia local, y piensa en nosotros como vida y adoración.
En la iglesia Vida y Adoración, este grupo lindo de hermanos y hermanas que por la gracia del Señor Él nos ha sostenido por tantos años. Él vive y habita entre nosotros. Él camina entre nosotros. Y estas palabras que leemos y estaremos viendo en el transcurso de la serie con estos mensajes, vamos a encontrar que son mensajes individuales. Es decir, fueron mensajes dados directamente a cada iglesia en particular. Pero vamos a encontrar que cada mensaje en particular era un mensaje para todas las iglesias. Es decir, aunque había un diagnóstico para una iglesia en particular, este mensaje y las palabras de Jesús a esta iglesia se convertía al mismo tiempo en un mensaje para el resto de las iglesias, de las 6 iglesias. Porque vamos a encontrar que al finalizar de estos mensajes leeremos lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural. Es decir, no podemos decir que este mensaje no es para nosotros. Éfeso no podía decir que el mensaje de la Odisea no era para ellos. No. Aunque era un mensaje individual, era un mensaje al mismo tiempo general para toda la iglesia en todo lugar, y por eso es un mensaje para nosotros. Y con esta expresión, cuando Jesús dice yo conozco, nos está diciendo y recordamos que Él es el gran pastor de la iglesia, que Él está presente en medio nuestro, cuidándonos, supervisando, pastoreando su iglesia. ¿Recuerdas? Él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. Él mismo dijo, yo conozco mis ovejas y ellas conocen mi voz. Ahora, la pregunta que planteo es, ¿qué es lo que Jesús conoce de su iglesia a la luz de estos pasajes? Y trayéndolo a nosotros, ¿qué es lo que Jesús conoce de ti? ¿Qué es lo que Jesús conoce de mí? Y la respuesta es, todo, absolutamente. Pero particularmente quisiera mencionar 2 cosas que Él conoce y que encontramos en estos mensajes. Por un lado, Jesús dice, yo conozco tus sufrimientos. Yo conozco tu dolor. Y también encontramos que Jesús va a decirnos, yo conozco qué haces y las razones por las que haces las cosas. Entonces, Jesús le está diciendo por un lado a su iglesia, yo conozco tu dolor, yo conozco tus sufrimientos, yo conozco el dolor por el que tú atraviesas. Eso lo vamos a leer en estos 7 mensajes y por eso termina siendo también tan relevante para nosotros que nuestro Señor, que vive, habita y camina entre nosotros, nos dice también, yo conozco el dolor por el que pasas. Sé de la angustia que dices con tus labios, pero también sé de la angustia que guardas en tu corazón. El Señor nos está diciendo, yo conozco que has llorado y conozco las causas que han provocado esas lágrimas. Yo conozco a la perfección el sufrimiento y las dificultades por las que tú atraviesas. Conozco tu preocupación, conozco el afán que tienes por tu hogar, conozco cuando te angustias por el futuro. Estoy al tanto de aquellos enemigos que te quieren dañar. Y es como si nos dijera el Señor, y sé todo eso porque estoy contigo, porque estoy presente y no ausente. Recuerda que esta iglesia a la que Juan escribe y que Jesús le dice que escriba, era una iglesia, como mencioné al principio y que la historia nos cuenta, una iglesia que sufrió enormemente, sufrió por su fe, fueron perseguidos, fueron aún asesinados muchos de ellos a causa de su fe, su fidelidad a Jesús. Y Jesús les está diciendo, y Jesús nos dice también en este momento, y le ha dicho a su iglesia siempre, yo estoy contigo, no temas, yo conozco todo lo que vives. Este Señor, recuerda que está sentado en el trono, que ha resucitado y que gobierna y que está presente en medio nuestro, conoce lo más íntimo de lo que tú pasas. Conoce cada cosa por la que tú atraviesas. Él está presente y no
ausente. Él está contigo. Yo estoy contigo. Es una de las expresiones más lindas en la Biblia y que traen libertad del temor, del dolor, del sufrimiento, de la angustia. Saber que Él está con nosotros. Pero no es lo único que el Señor conoce de nosotros. No es lo único que Cristo conoce de su iglesia. Hay una expresión que también vamos a encontrar y es esta. Como Él conoce a los suyos, también dice esto, pero tengo contra ti. Es Cristo el que ha escrito, el que ha dicho estas palabras. Pero tengo contra ti. Por ejemplo, Él va a decirle a su iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que tienes en medio tuyo a quienes enseñan la mentira y viven en la inmoralidad. Jesús va a decir, pero tengo contra ti, te conozco y por lo tanto tengo contra ti que has sido tolerante con el pecado y eres tibio. Son algunas de las palabras que Jesús le dice a estas 7 iglesias y es una vez más trayéndolo a nosotros como si Jesús nos dijera hoy, yo te conozco, sé lo que haces, sé lo que piensas, cada pensamiento que has producido lo conozco. Es como si el Señor te dijera hoy, yo conozco lo que ves con tus ojos. Yo conozco cada palabra que dices porque camino contigo, porque estoy en medio de la iglesia. Sé, dice el Señor, qué es lo que te deleita, sé qué es aquello en lo que te complaces. El Señor te dice y me dice, yo conozco cada motivación de tu corazón. Sé lo que haces con tus manos, conozco lo que haces con ellas, sé a los lugares donde vas, conozco el pecado que no has confesado. Y este conocimiento tan íntimo del Señor en cuanto a nuestra vida no solo nos trae paz en cuanto al sufrimiento y el dolor que pasamos, pone posiblemente al descubierto realidades de nuestra vida espiritual, de cómo caminamos, de cómo vivimos el cristianismo y pudiera ver en nuestra vida también esta realidad que el Señor llegue a decir de nosotros, porque te conozco, tengo contra ti algo. ¿Y sabes por qué lo sé? Es como si el Señor nos estuviera diciendo, porque estoy contigo. Porque estoy ahí presente en todo lo que haces, en todo lo que piensas, en todo lo que planeas. Yo sé lo más íntimo de tu corazón, te conozco. Ahora, a raíz de esta radiografía hecha por Cristo a las iglesias, Él les hace un llamado. Él las conoce, Él te conoce, Él me conoce y nos llama a algo. Y nos dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Él nos llama a volver a Él otra vez. Él nos está llamando para que nuestro corazón sea puesto en Él otra vez, para que Él sea no solo el primero en nuestra vida, para que Él sea todo en nuestra vida, para que Él sea lo más grande, lo más glorioso, lo más hermoso en nuestra vida, para que nuestro amor sea renovado y entregado completamente a Él en fidelidad. Y para que en toda nuestra manera de vivir sea hecha su voluntad. Vez tras vez vamos a leer en estos 7 mensajes que Jesús le dice cosas como recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. A uno les dice el Señor, les he dado tiempo para arrepentirse y no quieren. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, dice el Señor, y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. Estas son palabras que vas a leer y vas a poder encontrar en estos capítulos 2 y 3. Y mis hermanos y hermanas, sigue siendo el llamado de Cristo a nosotros hoy. Él te sigue llamando todo el tiempo a que tu corazón sea puesto en Él, a que nuestra vida sea caminada, vivida con nuestros ojos puestos en Él.
a no desfallecer. Ahora, ver a Jesús, y quiero ser honesto con esto, ver a Jesús examinando a su iglesia de esta manera realmente puede ser algo intimidante. Él es Dios, Él es Señor. Pero recuerda algo, que quien está hablando es el pastor de pastores. Es el pastor de tu alma. Es el que dio su vida por ti en la cruz. Es aquel que derramó su sangre para que tú fueras salvo. Y el que sepamos y el que hoy recordemos y seamos conscientes de su presencia entre nosotros, nos debe hacer ver nuestra necesidad de Él. Todos los días, en cada momento, y nuestra conciencia de su real presencia en nuestra vida. Lo que Jesús busca hacer con estos mensajes para nosotros, en nosotros, es llevarnos a Dios. Que seamos guiados hacia el único lugar donde estaremos protegidos y cubiertos. ¿Y sabes cuál es? Su misma gracia. Y hace este llamado a través del arrepentimiento. Arrepiéntete. Pide perdón al Señor. Ven a Él en fe y en arrepentimiento. Y es que aún a pesar de las apariencias, el Señor conoce realmente quiénes somos y sabe la realidad de nuestra fidelidad y lealtad a Él. Él conoce nuestras apariencias, Él conoce las máscaras que nos ponemos, Él conoce las motivaciones por las cuales hacemos las cosas. Él sabe de los pecados que tenemos ocultos y que no hemos confesado. Y Él nos está llamando a una vida santa, a una vida justa, correcta. Él nos está llamando a ser su iglesia, la iglesia por la cual Él murió, una iglesia santa, sin mancha. Y como leímos al comienzo, como Él está perfeccionándonos, como Él nos está santificando, como Él quiere presentarnos a sí mismo sin arrugas, sin mancha, perfectos, es que hace este tipo de diagnósticos de su iglesia. Es que Él no se sienta a lamentar el pecado en el cual a veces vivimos. No, Él está actuando, Él está obrando aún por medio de su Espíritu Santo. Él te incomoda y me incomoda a mí en nuestro pecado. Él no quiere que nos quedemos ahí. Él nos trae y nos llama otra vez a sí mismo. Recuerda, Él está caminando entre los 7 candeleros. Él está caminando entre nosotros y por eso nos llama a volver a Él. ¿Sabes qué más encontramos en estos 7 mensajes? Promesas. Promesas hechas por Jesús. ¿Y sabes para quiénes son estas promesas? Para aquellos que venzan. Para aquellos que salgan victoriosos. La promesa es que el que venciere será bendecido. ¿Cómo será bendecido? Vamos a leer en estos 7 mensajes. Jesús hace la promesa y dice que el que venciere será bendecido comiendo del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Que el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Que al vencedor Jesús le dará del maná y le dará un nombre nuevo. Que al que venciere le dará autoridad sobre las naciones. Que el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no será borrado su nombre del libro de la vida. Que el vencedor se sentará con Jesús. Es un llamado a ser fieles. Mira esto, Él camina entre nosotros. Él conoce tu sufrimiento y conoce aquello más íntimo, conoce aquello que está en contra tuya. Por eso dice, pero tengo contra ti. Y ante este diagnóstico nos llama al arrepentimiento, y al arrepentirnos nos está llamando a una cosa: sé fiel hasta la muerte.
sé fiel hasta la muerte. Es el llamado de Jesús a su iglesia. Y estas palabras que leemos y que vamos a observar en estos mensajes es que Jesús nos llama a permanecer fieles hasta el final, a no desfallecer, mis hermanos, a no menguar, a no claudicar, a no dejar atrás, a no darle la espalda al Señor, a caminar, aunque nuestras fuerzas se agoten y cuando éstas falten, a fortalecernos en la gracia del Señor y a permanecer fieles, a perseverar, porque el que persevere hasta el final será salvo, dijo Jesucristo. ¿Sabes a qué te está llamando hoy el Señor y a mí también? A ser fieles al Señor en todo tiempo, en los tiempos buenos, cuando las cosas estén funcionando, sé fiel a Él. No te dejes desviar por la comodidad, no te dejes distraer por las buenas cosas que están ocurriendo en tu vida. Camina solo amándole a Él sobre todas las cosas, pero también te está diciendo hoy, sé fiel a mí, aún en lo malo, en los tiempos difíciles, cuando crees que todo está ocurriendo de tal manera que parece que no hay un final. Apocalipsis nos va a narrar y recordamos que pareciera que el mal está triunfando y en algunos momentos pareciera que la iglesia está siendo derrotada, pero al final nos dice Apocalipsis, su iglesia saldrá victoriosa porque está en Cristo Jesús. Y la iglesia tiene la victoria asegurada porque permanece en Cristo, porque está en Cristo, porque Cristo la tiene en sus manos. Pero eso no quita el hecho de que tú y yo somos llamados a ser y a permanecer fieles al Señor en todo tiempo. Ser fieles al Señor cuando tengamos que decidir a quién seguir y a quién agradar. ¿A quién eres leal? Te pregunto en esta mañana. ¿A quién serás leal mañana cuando tengas que decidir algo entre lo que agrada al Señor y no le agrada? ¿Qué vamos a escoger? ¿A quién le vamos a ser fieles? Por lo tanto, el llamado que hará Jesús a nuestras vidas, a través de estos mensajes, es un llamado a vencer, a estar firmes en la batalla contra la tentación y la persecución. ¿Sabes cuál es la promesa? Dice Apocalipsis 22, verso 12 y 13. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Entonces, mis hermanos y hermanas, en estos mensajes se nos llama a oír atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Aunque cada mensaje, como les dije hace un momento, fue enviado de manera particular a una iglesia, Jesús le dijo a Juan que el mensaje enviado a una iglesia debía ser leído y oído por todas las iglesias. Y esto nos indica que alguno pudiera identificarse con un mensaje pero no con otro. Pero oír todos los mensajes que Jesús tiene para nosotros son una advertencia para todos. Es decir, nuestro corazón tiene que estar atento a la voz de su Espíritu Santo, a lo que Él tiene para decirnos hoy como iglesia y a lo que Él va a decirnos de manera personal. Y todo esto nos habla y nos va a hablar, mis hermanos, de la responsabilidad que tenemos como iglesia. La responsabilidad que tiene cada uno de manera personal en vida y adoración. La responsabilidad de cada líder, comenzando por los pastores, por nosotros, por el liderazgo y cada miembro de la iglesia de manera particular e individual. Tenemos responsabilidad en cómo vivimos y responsabilidad en el estado de la iglesia. Cada uno, quiero decirte hoy claramente, somos responsables de nosotros mismos, pero no solo eso, somos responsables de una congregación. Sí, los pastores, pero no solo los pastores. Tú y yo, cada uno somos responsables de toda la congregación y de su estado espiritual.
La iglesia está conformada por miembros y son los miembros los que hacemos la vida espiritual del cuerpo. Los que hacemos la salud y los que provocamos el estado espiritual, sea saludable o no, de la iglesia. Por eso, al ir entrando a cada uno de estos 7 mensajes, les digo, tendremos que tener oídos atentos a lo que el Señor, nuestro Señor Jesús, tiene para decirnos. Recordaremos lo que dice Primera de Pedro 4:17, que el juicio de Dios comienza por su casa. Y es Dios mismo, mis hermanos, el primer interesado y el que está obrando por medio de su Espíritu Santo para que, por un lado, seamos animados en los tiempos difíciles, pero también seamos santificados y purificados de nuestras malas obras. Así que, mis hermanos, les animo a que no veamos este libro de Apocalipsis como si no tuviera relevancia para nosotros. No solo estos 2 capítulos 2 y 3, que estaremos estudiando. Todo el libro es realmente maravilloso en cuanto a lo que Jesús nos habla. Y como los primeros destinatarios, la iglesia de Cristo es y sigue siendo su iglesia. Una iglesia que sufre, una iglesia que sufrirá de alguna manera. Los cristianos siguen siendo perseguidos de una u otra forma y estos mensajes que veremos junto con todo el libro completo al leerlo nos muestra cómo Jesús sigue amando, consolando y aún, sí, disciplinando a su iglesia. Pero es claro en Apocalipsis que ese sufrimiento terminará y terminará para el que venciere, para el que permanezca firme y fiel hasta el final. Al mismo tiempo iremos viendo, como mencionamos hoy, que el Señor Jesús está aún presente en medio de sus iglesias, que Él no nos ha abandonado ni nos ha dejado a merced de las circunstancias, que Él nos sigue cuidando al mismo tiempo que nos sigue perfeccionando. Y esto tienes que verlo como una bendición para tu vida, pues es su amor que se hace evidente cuando nos alejamos de Él. Pero también será importante establecer una advertencia con todo esto. Y es que cometeríamos un error si nos quedáramos solo con un aspecto o un atributo del carácter de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Él es amor, Él es compasión, pero también es santo. De ahí entonces que debemos tener presente que cuando Juan ve a Jesús, recuerdas, leímos, cae como muerto. ¿Y por qué no murió Juan en ese momento? Porque Jesús le habla y le dice, no tengas miedo. Y hoy pudiéramos pensar en Jesús solo en términos de su amor, y que su amor es realmente asombroso y hermoso, pero recuerda, Él también es rey y es juez. Él es grandemente glorioso y majestuoso. Y nuestra devoción y nuestra adoración a Él debe incluir todo acerca de quién es Él. Debemos asombrarnos de su amor, sí, pero también debemos asombrarnos de su majestad, su autoridad y su gobierno. Debemos disfrutar de su amor, su cuidado y su consuelo, pero también debemos asombrarnos de aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Hace una semana terminamos de leer juntos el libro de Apocalipsis. Ahora, al estar estudiando entonces estos mensajes de los capítulos 2 y 3, esperamos que lo que dice Apocalipsis 1:3 sea cumplido en nosotros. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía que guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Amén. Oremos. Dios y Señor Jesucristo de nuestra vida, gracias por hablarnos una vez más por medio de tu palabra. Queremos tener oídos atentos a tu voz, a lo que hoy nos hablas y nos seguirás hablando, y como siempre nos hablas a través de tu palabra. Danos un corazón noble, sencillo, humilde, para responder en arrepentimiento. Tú que caminas entre nosotros, que nos conoces,
A ti se ha dado el honor, la gloria, y muévenos, Señor, a ti, que nuestro corazón sea a ti. Que permanezcamos fieles en todo momento, por tu gracia y tu Espíritu Santo en nosotros. Sigue hablándonos y permítenos vivir como quieres que vivamos, siendo luz en medio del mundo que estamos viviendo. Tú nos conoces, nos pastoreas, nos cuidas, nos corriges, para tu gloria, para nuestro bien, para un día presentarnos ante ti perfectos. Una vez más te pido que traigas y des salvación a aquel que no te conoce, que des el nuevo nacimiento, la nueva vida a aquel que no la tiene, y que a nosotros, tus hijos, nos redargullas aún también de nuestra maldad, nos traigas paz y consuelo en los sufrimientos, y a ti el honor, la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Mis hermanos, les amamos, y recuerden, Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración. Tú has sido bueno y tú has sido fiel y siempre serás, siempre serás, siempre serás.